Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos a otra capsulita más de Jordi. Esta vez para tocar un tema pues muy apasionante para mí, muy interesante y también muy polémico, ¿sí? Entonces, como lo pueden ver aquí en el letrero, hoy comenzaremos a hablar de la arquitectura del Porfiriato. Pero para hablar de la arquitectura del Porfiriato, pues sobre todo para los que nos ven fuera de las fronteras de México, pues primero tengo que explicar un poquito lo que fue el Porfiriato. Y ahí es donde comienza uno a meterse en problemas porque el Porfiriato es lo que llamamos en México el periodo en el que estuvo en el poder un presidente que con el tiempo este presidente se tornó en dictador. Sí llegó al poder a través de elecciones, pero después se perpetuó en el poder. Y bueno, ahí es donde me meto en camisa de once varas, pero lo tengo que hacer para que aquellos que nos ven desde fuera pues puedan entender un poquito por qué esta arquitectura tan exuberante del porfiriato, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar para que no se nos haga muy tarde. Bueno, ¿qué tengo aquí? Pues aquí les estoy poniendo precisamente que los personajes de la historia no son ni héroes ni villanos, sobre todo vistos desde el punto de vista histórico, ¿sí? No son ni héroes ni villanos, solo son seres humanos que dejaron huella en un grupo social o en una comunidad o en un país. En este caso que nos ocupa, bueno, pues don Porfirio dejó huella en México, ¿no? Entonces, también les pongo aquí que un historiador científico debe limitarse a describir al personaje de acuerdo a las evidencias y hallazgos, sin emitir juicios de valor. Sí, un historiador que se considera un historiador profesional y científico no debe emitir juicios de valor porque en ese momento ya no somos historiadores, nos estamos convirtiendo en analistas políticos. Y hay una gran distancia entre un historiador y un analista político. Entonces, a mí en este caso no me interesa ser analista político, simplemente me interesa narrar los hechos tal como fueron de acuerdo a los datos que disponemos. Y ese es el último renglón que les voy a leer aquí. Es precisamente eso, que la historia es dinámica y puede ir cambiando. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos contando la historia de acuerdo a los datos de los que disponemos, a los hallazgos que ya se han publicado, que están disponibles y que podemos consultar. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, con el descubrimiento de la rueda, pues tenemos la información de que la rueda se descubrió aproximadamente en X año, hace muchos miles de años, ¿verdad? Pero que se descubrió en tal lugar del planeta en tal año, o aproximadamente en tal siglo, en tal milenio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy o mañana puede descubrirse un yacimiento arqueológico donde descubren que había una rueda ya utilizada para poder usarse en carruajes y todo, pero mucho más antigua de lo que se creía, de la información que teníamos disponible. Entonces, por eso la historia es dinámica, porque de acuerdo a los descubrimientos puede ir cambiando constantemente. Entonces, no podemos dar nada por hecho, así un hecho al 100%, porque pueden surgir cosas que hagan que tengamos que cambiar esa visión de la historia o ese concepto que teníamos de la historia, ¿sí? Entonces, bueno, pues por eso les pongo aquí a esta colección de héroes, villanos, heroínas y villanas, porque pues ni eran del todo villanas ni eran del todo heroínas. Sobre todo que, bueno, ahora ya Disney está sacando algunas películas para explicar por qué algunas villanas se convirtieron en villanas. Cuenta que de niñas no eran tan villanas como las pintaron después, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a continuar y vamos a entrar de lleno al tema. Bueno, pues tenemos que hablar un poquito de Porfirio Díaz y vamos a hablar de la arquitectura del Porfiriato. Y aquí sí les voy a leer un poquito. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ese era su nombre completo, va a nacer en la Noche del Grito de 1830, escasos que son 19 años después
de que Miguel Hidalgo estaba dando el supuesto grito, y lo pongo muy entre comillas, el supuesto grito de independencia en el pueblo de Dolores, que ese es otro tema para otra capsulita que ya veremos en el futuro. Era un mestizo, mezcla de cultura mixteca y cultura española, ¿sí? Un gran estratega militar, héroe y villano de la historia mexicana, presidente de México en 1876 y posteriormente dictador hasta renunciar al poder en mayo de 1911 y autoexiliarse a París, donde morirá en julio de 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, esto así muy compactado es un poquito sus fechas de nacimiento y de muerte. Y les tengo que comentar que hablar del porfiriato es hablar de un periodo que va de 1877 a 1911, es decir, 34 años de permanencia en el poder, que le permitieron al presidente Díaz, por un lado, afianzarse en el poder hasta ser un gobernante todopoderoso, a quien nadie tenía el valor de contradecir, y por otro lado, esta permanencia en el poder le permitió establecer políticas de desarrollo que el siguiente periodo presidencial no le iba a echar a perder. Es decir, como se, se extendió varios periodos presidenciales, pues tuvo chance de establecer planes de desarrollo a largo plazo en México, ¿sí? Así pues, tuvo el tiempo suficiente, sin que nadie le estorbara, para construir en el país una infraestructura de comunicaciones tales como ferrocarriles, carreteras, puertos, mercantiles, etcétera, que activaría el comercio entre las provincias y con el extranjero, y a la vez tener un control militar sobre cualquier intento de rebelión en el país. O sea, sí, era una doble ventaja, poder avanzar con planes de desarrollo del país y también tener un control militar alargado. Esto generó un auge en la economía del país que pronto se vio reflejado en un aumento en la construcción y en la aparición de nuevos estilos arquitectónicos llegados de Europa. A pesar de que políticamente la libertad de expresión oral y escrita era casi nula, la libertad de expresión arquitectónica aumentó, lo cual conllevó a tener fachadas de diferentes estilos conviviendo en las calles de la reciente Ciudad de México y en las capitales de los estados. Bueno, pues tenemos aquí que la arquitectura del Porfiriato, que duró pues prácticamente todos estos años que les acabo de decir, lo primero el primer periodo que vamos a tener de la arquitectura del Porfiriato va a ser en las reminiscencias del neoclásico, ¿no? Lo que ya habíamos visto en la capsulita anterior, de la última etapa de lo que era el virreinato y los primeros años del México independiente, donde se va a popularizar este estilo que ya habíamos visto algunos ejemplos. Bueno, va a continuar. No sé si recuerden que en la última capsulita, en las últimas diapositivas les dije, esto no se termina con el virreinato ni con este periodo, esto va a continuar dentro del porfiriato. Y así es, va a estar presente el neoclásico, obviamente va a ir menguando porque van a surgir nuevos estilos que van a estar conviviendo unos con otros y bueno, les voy a tratar de decir un rápido resumen para no alargarme mucho. Bueno, de 1877 a 1855, como lo están viendo en pantalla, es la herencia del neoclásico para ensalzar el sentido republicano del nuevo México independiente. Acuérdense que finalmente, después de muchos ires y venires de periodos monárquicos, periodos imperialistas, pues México finalmente con Benito Juárez termina siendo una república federal y bueno, se trata de reflejar ese estilo republicano en la nueva arquitectura, ¿sí? Posteriormente, aproximadamente de 1885 a 1899, don Porfirio voltea sus ojos hacia Europa, principalmente Francia, para equilibrar el intercambio comercial que hasta entonces se daba principalmente en los Estados Unidos y en un 15% con los otros países latinoamericanos que también estaban recién independizados de España y con economías incipientes, ¿sí?
Esto permite la entrada de los nuevos estilos arquitectónicos que estaban predominando en Francia. Al principio, el estilo romántico francés con sus mansardas, se explicarán más adelante, y posteriormente el estilo Art Nouveau. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes capsulitas. Finalmente, de 1900 a 1913, en esta etapa se da una puesta de moda de diferentes estilos al mismo tiempo. Por un lado, se continúa con el romántico francés, pero además llega a México el revolucionario estilo Art Nouveau como una reacción a la rigidez del neoclásico. Al mismo tiempo, con la proximidad del centenario de la independencia mexicana, que en 1910 se iba a cumplir ya 100 años como les digo, el grito de Dolores. Surge un estilo nacionalista prehispánico, o sea, la misma academia, los mismos artistas como que comienzan a tratar de rescatar pues toda esta cultura prehispánica, dado que se está aproximando el centenario y que quieren también reflejar pues como que el periodo, como que la herencia histórica de México pues es de muchos años y entonces es lo que quieren reflejar al mundo en esta celebración del centenario. Entonces, este estilo nacionalista prehispánico va a incorporar en las fachadas de los edificios elementos prehispánicos como los glifos, perdón, mayas de Tikal, representaciones del águila emplumada de Quetzalcóatl e inclusive reproducir el concepto de tablero talud en las fachadas, tal como se tenía en las fachadas de las pirámides prehispánicas. También va a llegar un estilo morisco con toda esta inmigración que comienza a llegar, sobre todo del Líbano, en esta última época del Porfiriato, llega mucha gente, tanto de Marruecos como del Líbano, trayendo la cultura morisca, la cultura árabe y reflejándola en las construcciones de México. Pues con esto ya les di una rápida semblanza de lo que vamos a ver durante todo este periodo del Porfiriato, al cual le vamos a dedicar varias capsulitas. Y bueno, lo que tengo que explicarles antes de empezar ya de lleno con los ejemplos de arquitectura es qué fue el Porfiriato y por qué duró tanto y qué se logró durante ese periodo. Entonces vamos a comenzar. Llegan a México nuevas tecnologías. 1878, ampliación del ferrocarril. Durante el Porfiriato se amplían las redes del ferrocarril considerablemente. En 1876, que es más o menos cuando don Porfirio empezó, había 638 kilómetros construidos de ferrocarril. Para 1900, en el cambio de siglo, había 19.280 kilómetros. Para evitar un monopolio norteamericano, en 1908 el gobierno compra las diferentes compañías de ferrocarriles, creando Ferrocarriles Nacionales de México. Hubo un crecimiento en kilómetros del 12% anual hasta mayo de 1911, que es cuando termina propiamente el porfiriato. La red telegráfica en 1877 había 9.000 kilómetros de líneas instaladas de telégrafos. Para el cambio de siglo, 1900, había 70.000 kilómetros instalados de líneas telegráficas. Las primeras líneas telefónicas, don Porfirio le toca, en este periodo toca ya la invención de, el teléfono y bueno, las primeras son para uso público y poco después se instala la primera línea privada entre la casa de don Porfirio y su ministro de Finanzas, don José Ibs Limantur. ¿Sí? Después también las siguientes líneas van a ser entre la casa de don Porfirio y la estación de bomberos, entre la estación de bomberos y las estaciones de policías. Van a ser las primeras líneas que va a haber, pero obviamente estas últimas que les acabo de mencionar son públicas, son líneas de uso de emergencia, digamos, pero las primeras líneas privadas fueron las que les acabo de comentar ahorita. Y bueno, continuamos. La energía eléctrica. En 1890 se instalan los primeros generadores de energía eléctrica, lo que permite iluminar las ciudades.
instalando ascensores en los edificios, haciendo práctico que un edificio tenga más de 4 niveles. Es exactamente lo mismo que comenzó a pasar en Chicago y en Nueva York, que con la llegada del ascensor, de las bombas de agua, etcétera, etcétera, comienzan a haber edificios superiores a 4 niveles, porque 4 niveles es, digamos, el límite para que uno no se canse subiendo escaleras todos los días, ¿no? En fin, esta compra se hace a la empresa alemana, la compra de los generadores eléctricos, se hacen a la Siemens Halske y se instalan las mismas lámparas que iluminaban Berlín en esa época. Y para esta época, cuando inicia la electricidad en México, se le cobraba a los particulares 30 céntimos o 30 centavos por cada kilowatt gastado, ¿sí? También tenemos que en 1905 se introducen los tranvías eléctricos. Ya existían tranvías, pero eran tirados por mulitas, como esta foto que vemos aquí a la izquierda en la parte de abajo. Vamos a de una vez activar el puntero. Entonces, aquí vemos el tranvía de mulitas y estos tranvías tan simpáticos, pero pues más sucios que los eléctricos, pues van a ser sustituidos por esta nueva tecnología que además, como pueden ver, pues los vehículos son más grandes porque el motor eléctrico pues puede transportar más peso, más gente que lo que podían hacer dos mulitas, ¿no? Entonces, bueno, va progresando todo. Aquí tenemos a Tomás Alva Edison con la invención de la bombilla, que también, como les decía yo, lo de la historia dinámica, pues hoy en día hay dos o tres inventores a los que se les atribuye más o menos por las mismas fechas la creación de un filamento que no se carbonice, o sea, que no se queme y que por lo tanto pueda existir la bombilla eléctrica. Bueno, se va el alumbrado de gas y llega el eléctrico. Esta foto me encanta porque en esta foto está reflejado los dos tipos que había de alumbrado en el momento del Porfiriato. Estaba el alumbrado de gas. Esta farola que vemos aquí es una farola todavía de gas, ahí al lado de la escultura del caballito. Y a lo lejos se ve ya una de estas lámparas alemanas Siemens eléctricas ya iluminando la calle, ¿no? Lo que es lo que posteriormente se conocería como Glorieta del Caballito. Es una foto muy buena porque tenemos los dos sistemas de iluminación conviviendo durante un tiempo, ¿sí? Dice aquí, la compañía alemana Siemens ganó el concurso público del alumbrado urbano convocado por Alberto Best. Alberto Best era un funcionario del gobierno que fue el encargado de hacer el concurso para poder decidir quién era el ganador. Llegaron varias empresas internacionales, incluidas empresas norteamericanas, y bueno, se le adjudicó este contrato a la empresa alemana Siemens. Este sistema ya contaba con ductería subterránea. Sí, no era así de que estaban todos los cables atravesados por todos lados, sino que ya las lámparas que instalaban de alumbrado público ya desde entonces llevaban su tubería subterránea para que los cables no se vieran y no estorbaran las fachadas de las casas. Don Porfirio va a tener una característica. Cuando don Porfirio sube al poder, muchas cosas se le compraban a Estados Unidos. O sea, era como que nuestro principal socio comercial era Estados Unidos y a don Porfirio le preocupaba eso porque, pues, Estados Unidos, al ser el único socio comercial, pues podía tener cierta capacidad de influir en las decisiones del gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, don Porfirio, poquito a poco, va tratando de invitar empresas que no sean norteamericanas, que no sean de Estados Unidos, para tratar de nivelar la balanza comercial, nivelar también nuestros socios comerciales y que Estados Unidos no tuviera tanto poder, tanta influencia sobre el gobierno mexicano. Y eso es lo que Estados Unidos no le va a perdonar y se la va a cobrar en 1909. Ya se los iré contando poco a poco. Bueno, seguimos con las nuevas tecnologías que están llegando a México. En 1911 se asfaltan los primeros caminos. Con la introducción de los primeros automóviles de gasolina se vuelve imprescindible tener calles y caminos con una pavimentación libre de baches y obstáculos, por lo cual comienza un proceso de asfaltado en las calles de toda la ciudad.
obviamente de la Ciudad de México. También se va a hacer este asfaltado en otras ciudades, o sea, va a ser paralelo en las primeras, en las principales ciudades mexicanas, no solamente en la Ciudad de México, se va a hacer también en Guadalajara, Puebla, Monterrey, van a ser las primeras ciudades que van a comenzar a tener pavimentación en asfalto. Sí, aquí lo menciono también. Y se inician las primeras carreteras modernas entre estas ciudades importantes, van a ser las primeras carreteras modernas con un mejor trazo, un mejor trazado para poder eh, soportar, digamos, las nuevas velocidades de estos vehículos que ya son más potentes y con curvas peraltadas, etcétera, ¿no? Y bueno, inclusive mejorando la seguridad de los caminos. Al poder circular vehículos con más velocidad, pues va a ser más difícil para los asaltantes de caminos detener un vehículo que detener un carruaje de caballos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra mejora también que hay, que aumenta la seguridad en las carreteras del país. Para 1900, las estructuras de acero comienzan a utilizarse. Permiten realizar edificios de más de 4 niveles, como veíamos en la diapositiva anterior con la electricidad, así como puentes para carreteras, trenes y sobre todo claros de hasta 100 metros. Claro significa espacios sin columnas. Entonces, bueno, aquí vemos en esta diapositiva, pues, las máquinas originales con las que se pavimentaban las calles, que eran máquinas muy rudimentarias. Probablemente esta contiene un gran tanque, por lo que pues sospecho que esta planadora todavía funcionaba con máquina de vapor, pero bueno, son de las primeras que se usaron para pavimentar. Tenemos aquí dos edificios conocidos de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, cuya estructura interna, a pesar de estar totalmente forrado de mármol, de un mármol blanco, en su parte fue mármol de Carrara, traído de Italia, pero la estructura, el portante del edificio ya va a ser de acero estructural y también se estaba construyendo el Palacio Legislativo. Este palacio iba a ser pues más grande y más hermoso de palacios legislativos europeos como el de Berlín, como el que había en Londres, etcétera, y trataba de, la intención era superar para impresionar a toda la comunidad internacional con estos edificios portentosos que se estaban construyendo ya a finales del Porfiriato. Seguimos con las nuevas tecnologías. Don Porfirio, en esta foto está inaugurando la nueva línea del ferrocarril de la zona del Istmo. Una de sus metas era crear un ferrocarril de transporte de mercancías entre el Golfo de México y el Océano Pacífico en la zona llamada Istmo de Tehuantepec. Este istmo, pues era la parte más angosta, digamos, de la República Mexicana, y era la idea de don Porfirio era crear dos puertos muy grandes, dos puertos mercantes que recibieran las mercancías por un lado y digamos por el Golfo de México, lo que llegaba de Europa, que atravesaran por el Istmo de Tehuantepec y nuevamente fueran embarcadas en el Océano Pacífico para llegar a sus destinos tanto en Asia como en América del Norte. Entonces, la idea que él tenía era que les resultara más barato a las compañías mercantes pasar por el istmo de Tehuantepec que bajar hasta el canal de Panamá y utilizar el canal de Panamá. Esa era su idea, es otra de las causas que le van a costar la silla presidencial porque a Estados Unidos no le gustaba que México compitiera con el canal de Panamá, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otra de las, ahí está don Porfirio inaugurando parte de la ruta de ferrocarriles en el Istmo de Tehuantepec. Producción agrícola. De 1882 a 1907, la producción de productos del campo subía un 4% anual, mientras que la población lo hacía en un 1,8%. ¿Sí? Productos de exportación. Teníamos como productos de exportación el enequén, el lule, el garbanzo, café, istle, que el istle es una especie de fibra también para hacer cuerdas y telas, maderas preciosas y otros productos más.
productos de consumo interno. O sea, ¿qué producía México que se consumía dentro de México? Pues entre ellos estaba el algodón, el tabaco, el cacao, el azúcar y otros productos agrícolas industriales más. Y tenemos también aquí un obrero manejando una rudimentaria máquina de procesamiento del enequén, seguramente en Yucatán, porque la península de Yucatán fue la que se especializó en producir enequén para la exportación. Producción petrolera, esta fue de las más importantes en México. En 1900 se producían 8,000 barriles, o sea, al cambio del siglo, 1800, 1900, ya empezando el siglo XX, se producían 8,000 barriles de petróleo. Para 1910 ya eran 8,100,000 barriles de petróleo que se producían cada año. ¿Sí? Entonces, bueno, también el gobierno de don Porfirio invirtió mucho en desarrollar la industria petrolera. En ese momento sí dio las concesiones a empresas norteamericanas que se instalaron en México, pues con nombres quizás en español, por ejemplo, la empresa mexicana El Águila. Esta, por ejemplo, El Águila tenía participaciones de inversionistas mexicanos y participación de inversionistas extranjeros. Había otras empresas que sí eran mayoritariamente sus inversionistas eran extranjeros, como la Anglo-Mexican Petroleum Company. ¿Sí? Esta era más que nada de inversionistas ingleses. Tenemos, bueno, la incipiente industria reflejada en estas fotografías, en estos daguerrotipos de la época, los primeros pozos que se explotaban. Luego, minería. Se producía en México plata, cobre, oro, zinc, níquel, hierro y otros más. Para 1910, México ocupaba los siguientes lugares de producción mundial. Primer productor mundial de plata, segundo productor en cobre y quinto productor en oro. Esa era digamos, las proporciones de la exportación de minerales en México. Se dio mucha publicidad ya durante los primeros años del siglo XX, digamos 1905, 1907, se dio mucha publicidad en los medios al aplastamiento de las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde los empresarios contrataron guardias norteamericanos para intimidar a los obreros. A los que siguieron luchando los torturaban o los mataban si no se doblegaban. O sea, como veíamos al principio, pues el gobierno del Porfiriato no fue ni héroe ni villano, sino que había de todo. Y yo creo que a un personaje de la historia no hay que juzgarlo parcialmente, sino hay que juzgarlo realmente por los resultados matemáticos de su intervención, del periodo en que estuvo gobernando en el poder, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los cambios entre que tomó el poder, o sea, cómo tomó al país y cómo entregó al país. Creo que eso es lo que nos permite tener una perspectiva más clara de un gobernante, no solamente hablamos de don Porfirio, sino de cualquier gobernante, pues tenemos que valorarlo de cómo recibió un país y cómo lo entregó, ¿sí? Sí, ahí es donde podemos ver los resultados. Entre 1882 y 1910 crecía la producción industrial a un 6,4%. Perdón, aquí tengo un error. Es 1882, no 1900. Los productos de exportación, como ya les dije, eran enequén, hule, garbanzo, café, isle, maderas preciosas y otros más. Productos que se consumían, ya se los leí también en la anterior, y en 1845 había 100,000 telares activos y para 1910 había 700,000 telares activos. Es decir, la industria textil creció pues, en 7 veces, multiplicada por 7. ¿Sí? Aumentó 7 veces la industria textil en ese periodo de años. Miles de fábricas se abrieron por todo el país al aumentar la seguridad en las carreteras y las líneas ferroviarias. Y es decir, al ser el transporte de mercancías más seguro, pues los inversionistas se animaron en arriesgar su dinero abriendo fábricas por todo el país. ¿Sí?
Los puertos, ya para 1910, pues aquí tenemos un mapa donde están los principales puertos que tenía México. Algunos de última creación, digamos, en el Porfiriato fueron Puerto Progreso y Puerto Juárez, ¿sí? En las dos últimas décadas del siglo XIX, el gobierno ordena el dragado y modernización de los puertos existentes en el país, más la construcción de nuevos puertos. Asimismo, se procede a la instalación de faros y estaciones de telégrafos a lo largo de las costas mexicanas y se refuerza la guardia costera. O sea, también las costas, había una preocupación del gobierno porfirista por modernizar todo lo que eran las costas y pues precisamente el servicio a los barcos para que los barcos pudieran descargar fácilmente las mercancías, reduciendo los riesgos, ¿no? Los riesgos de encallar, los riesgos pues inclusive de naufragar, ¿no? Para 1910 se destinaba el 30% del Producto Interno Bruto a la construcción de puertos mercantes, como el de Veracruz, Tampico, Manzanillo, Salina Cruz, Puerto México y Puerto Progreso en Yucatán, abriéndose al comercio internacional y al mismo tiempo liquidando la deuda que habían dejado, la deuda externa, obviamente, que habían dejado gobiernos anteriores. Sí, es decir, al mejorar la economía, se aumentaron los ingresos del gobierno y al aumentar los ingresos del gobierno, pudo ir liquidando la deuda externa. Esa deuda externa que a Benito Juárez le costó ser invadido, cuando se le ocurrió suspender el pago de la deuda externa, fue cuando Europa aprovechó de pretexto esa medida de Juárez para invadir a México. De todas maneras, creo que lo hubieran hecho si Juárez hubiera hecho la suspensión o no, porque le tenían muchas ganas a México para competir con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tienen los resultados. Realmente sí llegó Maximiliano, ya se los había yo contado en las capsulitas anteriores, pues el producto de la suspensión de pagos fue la invasión de Francia en México y un periodo de varios años de un monarca europeo gobernando en México. Formando un espíritu nacional. Ya estamos terminando esta capsulita, ya casi con esto me voy a despedir. Los monumentos a la independencia, a Colón y a Cuauhtémoc que vemos en esta foto, pues fue parte de la estrategia de Justo Sierra. Justo Sierra, junto con un equipo de gente en la Secretaría de Educación Pública, que en esa época se llamaba Ministerio de Instrucción Pública y Justicia, bueno, pues Justo Sierra va a diseñar, digamos, un sentimiento nacional. Y para poder formar un sentimiento nacional, pues tenemos que decirle a la gente quiénes son los héroes y quiénes fueron los malos de la historia, ¿sí? Entonces aquí, pues en los libros de historia, sobre todo en los que se repartirían en las escuelas primarias, pues ya se va a estampar quiénes eran buenos y quiénes son los malos de la historia mexicana. Cosa que, bueno, con el tiempo, pues cualquier mentira que se dice en la historia, con el tiempo cae por su propio peso la mentira, ¿no? Y se impone la verdad. Pero bueno, ellos trataron de dar unidad a México con esto de los monumentos nacionales y de los héroes y no solamente nacionales, por ejemplo, tenemos a Colón, a cual le rindieron homenaje, pues por haber descubierto América y haber hecho el contacto entre las dos culturas, ¿no? La europea y la americana, la cultura occidental y la americana. Entonces no solamente se creaban héroes nacionales, sino también se le rendía pleitesía a personajes del extranjero, ¿sí? Y bueno, pues creando este sentimiento le aseguraban la unidad del país. Cuando don Porfirio tomó el poder, pues no se puede decir que todos los habitantes de la República Mexicana para ese momento se sintieran mexicanos. Todavía no había una sensación, una conciencia de ser mexicano. Los del norte se sentían norteños, o sea, los regiomontanos pues se sentían de Monterrey, los yucatecos se sentían yucatecos, los oaxaqueños oaxaqueños. Cada región del país como que sentían que era un tanto separada del resto, como autónoma, como que no sentían que tenían mucha relación con el resto del país.
y don Porfirio va a acabar de amalgamar, de crear esa unidad nacional, pues a través de lo que les acabo de contar, ¿no? De crear este sentimiento nacional, de fabricar héroes y villanos de la historia para tener una identidad en todos los habitantes de la República, crear una identidad nacional mexicana, ¿sí? Todavía hubo un intento de separación de la península del Yucatán, querían separarse como la República del Yucatán independiente de México, y bueno, don Porfirio aplastó esa rebelión y como castigo dividió a la península de Yucatán, la dividió en tres estados, que son los actuales estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la pequeña historia de la identidad nacional. Y hacemos una breve pausa para pedirles lo de siempre, que si no se han suscrito, se suscriban a mi canal y que le den like a este video si les está gustando. A mí me da mucho placer contarles todas estas cosas, pero ustedes me ayudan mucho si se suscriben y le dan like. Yo tendré más oportunidades de seguir publicando todos estos temas que son muy interesantes. Bueno, otro monumento más hecho a finales ya del Porfiriato para, para las fiestas del centenario de la independencia, pues eh, don Porfirio, a pesar de haber peleado contra Juárez cuando Juárez decidió reelegirse, se levantó en armas contra él. Ya no tuvo que pelearse contra él, ya no tuvo que ser un rebelde porque pues la muerte le ganó a Juárez, Juárez se murió por esa época y entonces pues se le murió el enemigo a don Porfirio y bueno, manejó muy bien el personaje de Juárez porque don Porfirio le dio la vuelta y lo ensalzó como héroe nacional, que sí tiene mucho que reconocerle a Juárez, hizo una gran labor por convertir a México en una república federal laica, una separación de poderes y separación de iglesia y Estado. Esos son los logros que hay que atribuirle a Juárez, el haber convertido a México en una república y bueno, asentar la democracia en México, que después fue muy fallida en el siglo XX, pero bueno, hay que reconocerle que hizo el intento por iniciar una república democrática federal y laica. Esas fueron las virtudes de Juárez. Bueno, pues tenemos aquí en esta imagen, nada más les comento rápido, este monumento se convocó por concurso público, era un concurso abierto a todos los arquitectos y escultores de la Ciudad de México para que propusieran un monumento a Juárez y terminó ganador el equipo formado por el arquitecto Guillermo de Heredia y el escultor italiano Alessandro Lazzarini. Sí, esta foto que vemos es del 18 de septiembre de 1910, inaugurando el monumento, obviamente con todos los invitados internacionales que habían venido a las fiestas del centenario, pues están todos ahí presentes, embajadores, representantes diplomáticos, etcétera, inclusive inversionistas extranjeros, pues todo el mundo estaba ahí para presenciar las espectaculares fiestas del centenario que planeó hacer don Porfirio. Pues hasta aquí llegamos con los antecedentes del porfiriato. Esta fue una charla en donde quise explicarles más o menos qué sucedió durante ese periodo y por qué eh, cómo fue que don Porfirio duró tanto tiempo, porque se religió varias veces, se convirtió de presidente a dictador, pero también hubo un resultado muy interesante en cuanto al progreso de México, que no sabemos si se hubiera dado con periodos presidenciales de 4 y presidentes que estuvieran entrando y saliendo. Entonces, bueno, y colocar a México en un lugar respetable en la comunidad internacional. Bueno, pues ya de despedida estas últimas dos fotos que son, supervisiones que está haciendo don Porfirio de obras que se estaban construyendo todavía durante su mandato. Aquí en la de la izquierda vemos aquí esta cabecita blanca, es la de don Porfirio, que está en este
palco, digamos, supervisando el avance del Palacio Legislativo, cuya estructura metálica ya había sido finalizada. Como les decía, ya estaban esculturas, ya se habían comprado, ya estaban ahí en el terreno del Palacio Legislativo y faltaba solamente irlo forrando con mármol, igual que se forró el Palacio de Bellas Artes. Y en la foto de la derecha lo vemos colocando la primera piedra del manicomio de la Castañeda. Lo vamos a ver en la próxima capsulita, un manicomio que iba a incluir lo último en tecnología de tratamiento psiquiátrico para enfermos mentales. Ahí está poniendo la primera piedra en 1909. Y bueno, pues ya no los entretengo más, les doy las gracias por su paciencia, por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana ya para entrar de lleno con algunos arquitectos del Porfiriato. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego.